Diodoro Carrasco. Diodoro, me da mucho gusto saludarte. Ya te había dicho varias veces, ¿te gustó el café? Bueno, vine solo por el café, Fernando. Está buenísimo el café. Aquí hay buen café y buena platiquita. Feminicidios, nuestro primer tema. Sí. Ayer anunciabas el SEDA para seguir cumpliendo estas recomendaciones de la CONAVIM. ¿Qué es exactamente el SEDA? ¿Para qué nos va a servir? El SEDA es un centro estadístico que especializado, diseñado, es un sistema de información transversal diseñado para poder tener algo que no teníamos y que no existe en muchos lugares del país, que es una práctica, por cierto, muy reconocida ahora. Tener toda la información desde que ocurre una agresión a una mujer, se denuncia o no se denuncia, hasta que termina juzgado, sentenciado el delincuente. Todo el seguimiento del proceso. Si no se denuncia, ¿cómo sabes qué ocurrió? Bueno, lo que pasa es que salen los medios, te avisan que encontraron una persona, ¿no?, lastimada o lesionada. Aunque no vayan a la fiscalía a denunciar, fiscalía presentó una denuncia formal. Si ustedes tienen información, así es. La idea es que se capte en el SEDA y entonces revisas todo, desde la estadística básica de agresiones a mujeres, el tipo de agresiones, el lugar, o sea, hay una georreferenciación, la edad, los rasgos, las particularidades, es decir, toda la información estadística que a veces resulta fundamental para investigar, prevenir, desalentar una agresión, va a tener este sistema de información. Y ¿te ayuda a prever? Es decir, si la agresión se produce mayormente en tales colonias con cuates de tal edad. Tenemos constantes que te indican que en cierta zona, en cierto municipio, en ciertos horarios, cierto tipo de mujeres, que no es el caso hoy en Puebla, sin duda te puede generar un seguimiento estadístico que te ayuda a anticipar que en esa zona hay este tipo de datos comunes. Más. Claro, por supuesto. Entonces, es un avance muy importante, que es un gran trabajo que ha hecho la Secretaría de Seguridad Pública, y además de que es un instrumento y una herramienta fundamental en la investigación, en el análisis, en la prospectiva, tiene que ver con las 11 recomendaciones que nos hizo CONAVIM una vez que el equipo de expertos y expertas visitaron Puebla hace más de 6 meses. Así que con esto, además de que tenemos un instrumento importantísimo, pues estamos dando cumplimiento a un tema de la mayor importancia. ¿Cuántas recomendaciones de la CONAVIM nos quedan pendientes? Mira, estamos de hecho trabajando de manera paralela en todas, no estamos haciendo una y luego otra. Una por una. Porque son varias dependencias involucradas. Y te pongo el ejemplo de Seguridad Pública. Seguridad Pública tenía 3 recomendaciones que tenían que ver con ellos. El sistema que se puso ayer en marcha, que hoy mismo está empezando a operar ya, la creación de un comando especial dirigido por una mujer, con formación, educación y enfoque de género y derechos humanos, una comandanta, con un grupo de mujeres que son las que dan seguimiento a todos los casos que caen en seguridad pública de agresión a mujeres, que está operando muy bien. Y en tercer lugar, un programa de capacitación de todo el personal de seguridad pública en materia de género y derechos humanos. Estos 3 asuntos, por ejemplo, a nuestro juicio están cumplidos. Vamos a ver qué dice CONAVIM. El de educación, pues no puedes poner un término porque es un proceso permanente. Sí. Pero está bien, nosotros decimos, ¿sabes qué? Hemos capacitado ya más de 1000 miembros personal, equipo, administrativos, policías, técnicos de la Secretaría, y seguimos, ¿no? Sí, eso sí es permanente. Tenemos la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres, que se creó ya en la Fiscalía Especial. Tenemos las órdenes de protección y el protocolo para la aplicación de las órdenes de protección, que no existía, que ya está operando en la Fiscalía Especial, se está revisando por parte de CONAVIM. Tenemos 3 paquetes legislativos que lo que buscan es homologar leyes locales, a veces muy desfasadas, con la legislación federal en materia del Código Penal y del Código Civil en el tema de violencia contra mujeres. Esta semana pasada envió el gobernador, por ejemplo, la última iniciativa para proteger a las niñas de 14 a 12 años, para que sea considerado como violación lo que en nuestras leyes decía que era un estupro. Claro. Y eso tiene una pena menor. Entonces se acrecientan las penas y se protege un sector femenino, adolescente e infantil de 14 a 12 años, que es, por cierto, donde tenemos el mayor número de embarazos. Es muy vulnerable. Que son resultados de una violación, no de una relación consentida generalmente. Y además son menores de edad. Es decir, estamos trabajando en todo eso, el diagnóstico que va muy avanzado ya, especializado en el tema, las campañas de prevención, en la última participas tú,
No, además con muchísimo gusto, varios directores de medios. Pero si se logra que una persona que iba a ser agredida, una mujer, no lo sea, solo una, por un anuncio de estos, ya tuvo sentido. Ojalá sean muchas, ¿no? Ya logró su propósito. Ahora, esas campañas, los convenios con la universidad para que hagan trabajo interno al interior de las áreas educativas, los convenios con todas las instituciones de educación superior públicas que están trabajando, con la Cámara de Comercio. Es decir, estamos trabajando en todos los frentes: legislativo, operativo, policiaco, de investigación, de protección, de prevención. Vamos a inaugurar el mes que entra, espero, el otro centro de refugio en Tehuacán, que tiene que ver justamente con la atención a mujeres agredidas. En fin, estamos en una campaña muy amplia, coordinada y articulada con toda la estructura gubernamental, federal, estatal, municipal y con la sociedad civil. Ese era el tema siguiente que te quería tocar. Convenios con la Cámara de la Radio y la Televisión, con la UAP, con la Cámara de Comercio, como extendiendo a distintas áreas de la sociedad. Y mira que no es porque estés tú, yo he dicho aquí muchas veces, el gobierno tiene que hacer cosas, pero es un problema de toda la sociedad, es un problema de la casa, es un problema de cómo te enseñan a entender al ser humano, si eres católico a tu prójimo y si eres liberal a los conciudadanos y conciudadanas, ¿no? Mira, Fernando, es muy difícil entender una política pública coordinada en esta materia si no participan los otros actores, tanto los poderes fácticos como la organización civil, como las universidades públicas y privadas. ¿Cómo le haces para poder generar conciencia de las pautas culturales, esto que ahora se llama masculinidades diferentes, ¿no? Ajá. Que se aprenden en la casa, que se reproducen en la escuela, en los centros de trabajo, en la calle? Bueno, todo eso implica la participación de muchas y de muchos. Bueno, para empezar, de quienes tienen una presencia organizada y una influencia vital, como los medios de comunicación, sí, claro, como las universidades, como los comercios y las familias. Decía una distinguida pedagoga feminista que tenemos que escoger nuestra herencia. O sea, ¿qué quieres heredar de tu formación en tu casa y en la escuela? Y escoger tu herencia quiere decir quédate con lo positivo, con lo que tú quieras. Con lo que tú Ese quieras. Es un tema que se trabaja poco, pero hoy se ha desechado un poco, en mi época quizá más, a través de muchas lecturas. Hay un momento en que tú decidías de todo lo que me dieron mis papás. Así es. Y no es en la adolescencia, es quizá un poco después. ¿Con Sin qué duda me quedo? ¿Con la misa dominical? ¿Con esto? ¿Con lo otro? ¿Con el culto a esto? ¿Con el no a lo de más allá? ¿Con qué me quedo? Con las pautas machistas. ¿Y qué adquiero yo para mi vida, yo en mi libertad? Sin duda, eso es. Ese es un proceso padrísimo, ¿eh? Un proceso, primero, que tienes que estar consciente, porque eso mucha gente no se pone a pensar en eso. Dice, ¿mi herencia? ¿Cuál es mi herencia? No, pues todo lo que tu metieron herencia en el coco. En este tema, por ejemplo, es esta actitud discriminatoria, machista, que tienes que evaluar si te quedas con ello o no, ¿no? Esto te va a sonar conocido. Te dejan sus herencias, te marcan un sendero, te dicen lo que es bueno y lo que es malo, pero ni los vientos son 4 ni 7 los colores, y los zarzales crecen junto con las flores. Es Serrat. Sí, Serrat, por supuesto. Y es el mensaje que te estaba mandando: rompe, cuestiona. Claro. Ahora, es un proceso costoso. Sí. Es un proceso de ruptura en tu juventud. Te peleas con tus papás, te peleas con los curas de la escuela, te peleas con todo el mundo para definirte tú como individuo. En algún momento de tu vida tienes que hacerlo. Claro. Para tomar tu propia personalidad y tu propia definición. Y yo creo que en esa definición es fundamental el tema de cómo te comportas y actúas para contribuir a no generar violencia contra las mujeres. Lo que dices es grave. Cuestionar tu herencia. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo empujamos a nuestros hijos a que nos cuestionen a nosotros mismos? Es más cómodo quedarse callado, ¿no? Pero al final del día hay que hacerlo. Fíjate que ese es un tema profundo. Eso sí va mucho más hondo. A ver, chavos, cuestionen todo lo que les estamos diciendo, papás, escuelas, medios, y lo que no sirva, perdón, mándelo al carajo. Lo que no puedan adoptar íntimamente en su corazón. ¿Cómo cerramos, Diodoro, por el momento, el tema de feminicidios? Porque quiero pasar a otros. Sí, pues mira, nosotros vamos a cumplir en el plazo que ofrecimos, porque además, pues nada más y nada menos coincide con el término de un gobierno, como la conclusión de una administración. Y independientemente de las recomendaciones de CONAVIM, que mucho ayudan sin duda, porque, como lo he dicho, focalizan los temas
se centran en las preocupaciones a partir de las opiniones de expertos, pues nosotros tenemos un compromiso donde venimos trabajando en esos 11 frentes y otros más que no tienen que ver necesariamente con las recomendaciones, y esperamos tener un balance a fin de año y a fin de gobierno satisfactorio, digamos. No es un tema que se vaya a acabar, como no se acaban estos problemas con las famosas alertas de género que todo el mundo reclama. A veces ¿por qué no la alerta de género? A veces sin depende del gobierno federal, ¿no? Pues es que mira, la alerta de género es como cuando decía un ilustre presidente que llegó a la República de este país, que cuando él llegara se iba a acabar la corrupción, la pobreza, el desempleo, las malas vibras. Pues eso no es cierto, eso no ocurre. O sea, la alerta de género lo que significa es una llamada de atención para que puedas tú ponerte a trabajar en un tema que preocupa a la sociedad y que se está expresando en violencia feminicida, ¿no? En violencia permanente. Que es justamente lo que estamos haciendo, pues no de ayer. ¿Cómo sin alerta? ¿Cómo sin alerta? La alerta de género, te voy a decir cómo la entiendo yo. Como que te pongas en posición de alerta. Oiga, aguas, tengan cuidado, tenemos este tema que está creciendo, atendámoslo. Pero mucha gente cree que porque se decrete, así es el concepto, sí, alerta de género, pues las cosas se van a resolver. Bueno, yo les pediría que revisaran el Estado de México, de Morelos, de Jalisco y de Michoacán, donde hay decretada alerta de género, sí, porque los gobiernos estatales y municipales no atendieron las recomendaciones y observaciones generales. No va a ocurrir en Puebla. Estamos trabajando nosotros en todos los frentes, intensamente, no para que no ocurra la alerta, para cumplir con nuestro... No, para que no ocurra el feminicidio. Y nuestro compromiso. Digo, no, sería loquísimo. Por cierto, ya que tocaste el fin de sexenio, pregunta indiscreta, ¿te quedas? Hay rumores de que habló contigo Gali. ¿Lo puedes decir, no lo puedes decir? ¿Es prudente, no es prudente? Pues mira, tú dinos. Son temas que no es que no sean prudentes, me parece que hay que hablar de todos los temas, pero esos asuntos tienen que ver más bien con definiciones. Te voy a dar mi posición, con definiciones políticas. Con definiciones políticas de un proyecto nacional y de las necesidades de ese proyecto nacional. Y ahí la dejo. No, bueno, a buen entendedor. Otro tema que, digo, desde luego le toca a Jesús Rodríguez Almeida, pero no es ajeno al sector de gobernación, guachicoleros. Sí. Yo de cuates, porque ni siquiera gano dinero ahí, colaboro con Denise Merker, me habla muy seguido y últimamente lo ha dicho. Fernando, ¿te das cuenta que ya hablamos todas las semanas y a veces 2 o 3 veces por semana por el tema de los guachicoleros? Comunidades, lo decía Rodríguez Almeida, que están ya agarradas. Algunos colaboran porque se llevan una muchada y otros los tienen agarrados de los tenates para que colaboren y para que no rajen y demás. Es, digamos, un cuasi estado fallido en esas zonas, en algunos municipios, porque manda el crimen organizado vía guachicoleros, no narco, pero tienen controladas poblaciones y demás. ¿Qué onda con eso, Diodoro? El tema del robo de ductos, el robo de combustible por bandas de crimen organizado, en primer lugar es un fenómeno que tiene todas las características de un tema de seguridad nacional, que rebasa el ámbito policíaco y la seguridad local. Es un tema de seguridad nacional, es un tema donde una empresa ahora pública que cotiza en bolsa, Pemex, la empresa más importante pública del Estado mexicano, está siendo atacada y robada por bandas de crimen organizado. El principal agraviado es Pemex y el Estado mexicano. Por eso es un tema de carácter federal, no es un tema de carácter de fuero común, no es un tema de carácter policíaco. Por eso hay una ley federal que pena y que castiga ese delito, o toda la red que se construye en torno a ese delito. Por eso el responsable de la persecución de ese delito y la investigación es la PGR. Y por eso está metido el Ejército y la Policía Federal, y nosotros me refiero al gobierno del Estado en seguridad pública, en fiscalía, en respaldo y en apoyo y protección civil todos los días, así como ustedes hablan todos, nosotros estamos todos los días atendiendo este tema. Es un tema complejo, que tiene muchas aristas, y es un tema en el que a mi juicio necesitamos fortalecer mucho, no solamente los trabajos de coordinación que los tenemos, sino el ejercicio de una estrategia coordinada con otro nivel. Yo, por ejemplo, soy de la idea de que se tiene que hacer un grupo especial, un gabinete especial, déjame decirlo así,
por hablar de las figuras que se usan a nivel federal para atender a atacar este tema que tiene muchas aristas y que tiene que ver con muchos. Para empezar con la empresa, para seguir con el ejército, que es el garante de los temas de seguridad nacional y también de las áreas estratégicas. Esa es una área estratégica, la distribución de combustible. Extendida, pero era estratégica. Pues o era estratégica, yo supongo que sigue Entonces, siéndolo. ¿está fallando la federación? No, yo creo que necesitamos reentender y reelaborar este asunto que me parece que ha crecido mucho más de lo que seguramente esperaban las autoridades de carácter federal. Yo creo que se requiere redimensionar el tema, rehacer un diagnóstico muy claro, porque localmente, y voy a tu comentario, localmente lo que está implicando, sí, sin duda, lo vemos cotidianamente, es una contaminación social muy delicada, porque efectivamente la población se involucra, algunos con una idea mal concebida de que como el petróleo es de todos, pues mira, pues si se rompe un ducto, le pican un ducto, yo voy con mi cubeta y me lo llevo al cabo, ¿no? Que eso está pasando también, digo, de manera inducida, porque se crean bandas de informantes y de protección en torno a ello, jóvenes que no tienen empleo o que no les gusta trabajar en serio, no quieren estudiar, pues encuentran ahí un trabajo fácil, porque autoridades municipales, que no es su tema, el hecho de que pase un ducto por su territorio, pues no quiere decir que usan responsables. ¿Qué va a hacer un presidente municipal que tiene 3 policías mal armados además, ¿qué va a para hacer? enfrentar eso? Ahora, lo que dices, Diodoro, y quiero retomar algo que también hemos señalado aquí, la dimensión de esto en ruptura social es enorme. Hoy un chamaco de 12 años que echa aguas, se mete 10,000 pesos mensuales cuando el papá gana, pues ahora ya 80 pesos diarios, ¿no? Sí. 8 por 3, 24, 2,400 y el niño gana 10,000 cuando el papá le dice, niño, no chupes, cállate güey, que aquí el que mantiene todo soy yo. Un niño de 12 años, rompes el tejido familiar, rompes una estructura de autoridad. Yo no soy autoritario, pero creo que debe haber autoridad, no abuso. El papá tiene que tener autoridad y no la tiene porque el hijo gana más que él. Se da en el mundo del narco, los famosos chavos, ¿cómo se llaman? Los que echan aguas, y en el mundo del huachicol, los halcones. Los halconcitos. ¿Qué onda? Pues mira, fíjate la dimensión del problema, está del, dentro de las casas, rompiendo estructuras parte familiares. del fenómeno. Entonces, fíjate, sí, por supuesto, necesitamos intensificar lo que estamos haciendo coordinados con la federación. Tenemos un grupo de coordinación que revisa semanalmente esto, se diseñan operativos estratégicos, el ejército está permanentemente en esto, la policía federal, la policía del estado, el secretario Almeida, por ejemplo, tiene un récord de decomisos muy impresionante. Lo teníamos hace rato, muy impresionante. Una locura, 800 vehículos. Muy impresionante. 1,000,000, no sé cuántos. Los resultados que están obteniendo, la actuación de la Fiscalía colaborando con la Fiscalía Federal en un tema, con la PGR en este caso, en un tema de carácter federal. Déjame decirte otro rasgo de este tema que nos preocupa. El nuevo sistema de justicia penal, y no se lea como una crítica al nuevo sistema de justicia penal, pues se va a tardar, yo digo que una generación en asentar en este país, por la cultura que traemos en materia de aplicación de la justicia. Y mientras, ¿qué está pasando? Dejaron fuera una serie de delitos que antes eran graves, ahora no son graves. Y si no son graves, puedes llevar tu proceso en la calle. 2, si no eres reincidente, no te meten a la cárcel. Estoy hablando del tema de huachicoleros. 3, si se equivoca el policía en cuidar el protocolo que establece el nuevo sistema de justicia penal, no te meten a la cárcel. No te meten a la cárcel porque hiciste un mal proceso. Si el juez de control no te da la orden de detención rápida y tú actúas, en fin, es muy complicado un tema en el que, y no es un tema de Puebla, o sea, nos estamos todos educando en un proceso nuevo, novedoso, que implica mucha capacitación y mucha práctica. Y justo ocurre ahora que este tipo de delitos se presentan como crimen organizado, y entonces pues obviamente el fenómeno se ensancha y la percepción de impunidad crece, porque estos personajes que detenemos y que tiene el gobierno federal por robo de ductos, de repente los ves unas semanas después en la calle. Bueno, y es un tema pues muy complicado, es decir, tiene pues muchas aristas. ¿Sabes a qué te lleva, Diodoro, entonces? A los linchamientos. Los linchamientos, se dan en muchos casos porque creyeron que eran ladrones o violadores. Los primeros linchamientos que yo vi, que fue un impresionante, quemaron un cuate en un árbol, amarrado a un árbol en Veracruz, era un violador, violó a una niña, a los 3 días estaba en la calle.
Violó a otra niña, lo entregaron y a los 3 días en la calle. La siguiente vez que lo vieron en la calle, ¿para qué lo entregamos? Lo quemamos. Llegas a la salvajada, pero es precisamente por eso. El delincuente está en la calle 3 días después. Y otra vez, y se van a la justicia por propia mano, lo cual es dedicadísimo porque también rompen la institucionalidad. Ese es otro tema. Déjame concluir con una opinión en el tema de robo de ductos. Necesitamos poder reforzar mucho más los operativos diseñados como se están haciendo con inteligencia policíaca y de seguridad. Se están haciendo todos los días. Necesitamos hacer un ejercicio mucho más fuerte de prevención con las comunidades en un complejísimo problema social en los pueblos. Necesitamos ser mucho más eficaces en la coordinación con el gobierno federal para ejecutar las órdenes de aprehensión, bien ejecutadas para que no se dejen libres, cubriendo los protocolos, y por supuesto actuar en el resto de la cadena. Y el resto de la cadena tiene que ver con los consumidores, con quienes compran la gasolina robada. Y creo que esa es parte de las tareas que tenemos por delante. Y en un mundo donde el modelo neoliberal dice que manda el mercado, mientras haya demanda habrá oferta. Lo mismo con las drogas en Estados Unidos. Ay, los mexicanos nos mandan, pues ustedes las compran y tienen hartos dólares. Pues bueno, también es un juego ahí. Deodoro, hace un rato decías que están a la espera de que la CONAVIM dictamine y determine si ya cumplieron todas las recomendaciones. Te pregunto por Chalchihuapan, la versión del fiscal Carrancay Tuyes ya se cumplió. Elia Tamayo dice no, y me obligaron y tal y cual. ¿Qué dice la comisión? ¿Se han cumplido ya los puntos de las recomendaciones que hizo recién pasado el tema de Chalchihuapan? Bueno, a ver, son dos temas. CONAVIM es el tema de género, ¿no? Ahí tenemos una mecánica de estar reuniendo cada 45 días. Acaba de ser la reunión con la Comisionada Nacional y su equipo, y la última reunión será después del 15 de diciembre para poder... Pero es el órgano el que tiene que evaluar si el órgano evalúa y dice, oigan, pues estamos satisfechos, cumplieron, no se decreta en la lógica que te decía alerta de género, y hay que seguir trabajando en esto. Eso es. Que ahora, seguramente por eso apelo a los derechos humanos, ¿no? Que sería la que tendría que decir, ya está Chalchihuapan. No, eso es la Comisión Nacional. La Nacional de Derechos Humanos. Esa es la Comisión Nacional de Derechos. Quien emitió la recomendación al gobierno del Estado fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y ya resolvió si están cumplidos? No, nosotros hemos tenido, número uno, la única autoridad competente para decir si se cumple o no la recomendación, pues es la propia Comisión de Derechos Humanos. En ese tránsito estamos. A lo largo del año, lo que hemos hecho es revisar y atender puntualmente, escrupulosamente, cada uno de los temas de esta recomendación. Esa recomendación pasaba por una disculpa pública con protocolos internacionales que se dio en Chalchihuapan. Acudió el fiscal Flote, acudió la subsecretaria de Gobierno Lourdes Martínez Medellín, la de Prevención y Derechos Humanos, con la familia, con los afectados, en fin. Segundo, significaba establecer una cosa que es un concepto que no me gusta, pero eso dice la recomendación, una reparación de daño. Y también en ese caso, lo que se discutió con los abogados de los afectados, de la afectada y la Comisión de Derechos Humanos, es que esa reparación de daño fuera fijada con parámetros internacionales, de criterios internacionales. Se hizo también. La tarea del gobierno del Estado terminaba cuando tú depositabas el recurso en un juzgado, en un banco, y se retiran cuando lo consideran prudente los afectados, cosa que ya ocurrió, por cierto, y aclaro, sin ningún tipo de presión. No hubo absolutamente ninguna presión, porque nuestra responsabilidad termina en el momento que deposites el recurso. Si lo cobra o no lo cobra, pues sí es otro tema. Por eso digo, ¿cómo presionas? Y el tema ahí está, úsenlo cuando quieran. Por eso es absurdo este comentario de que hubo presión. Tercero, implicaba la sanción a los policías que se vieron involucrados en el hecho. Varios policías, unos con sanciones de diferente grado. Hay 3 presos purgando una pena, como lo planteó la Comisión de Derechos Humanos, y otros cesados y sancionados, depende del tipo de involucramiento. En fin, todos estos temas que te estoy comentando es lo que se ha venido atendiendo puntualmente en un trabajo muy cercano, cotidiano, con los abogados de la familia Tamayo, que estuvieron muy puntualmente y muy exigentes en la revisión. El asunto se polarizó. Es lógico. Se politizó. Se politiza. Pero al margen de las opiniones políticas y de los posicionamientos políticos, yo lo que te puedo decir es que nosotros cumplimos
con todo escrúpulo y con toda puntualidad las observaciones de la recomendación. ¿Qué cosa falta? Pues que la Comisión Nacional diga, la Comisión Nacional tiene su informe en febrero del año que entra. Revisará y dirá, ¿ya está? Pues sí, y tendrá que comunicar al gobierno del Estado, oigan, pues esta es nuestra opinión al respecto. No falta esto, y entonces... pues mira, es que prácticamente todo lo que nos han pedido, hasta los últimos oficios que faltaban, de no sé qué tema, que un papel ahí que estaba perdido, ahí está, puntualmente. Bueno, así es. Siguiente tema, ¿cómo se ve que este hombre pasó por la Secretaría de Gobernación Federal? En los años 90 fue el último secretario de Gobernación de Zedillo. Él entregó a Santiago Krill. Sí, así en es. Un momento en el que retemblaba en sus centros la tierra porque el PRI se iba y demás. Pero 12, se te ve el oficio, Dios. A las 12 de la noche con 01 minutos. Se le ve el oficio porque le preguntes lo que le preguntes, no se altera y contesta. Ese es un gran oficio político. Por eso uno se encarrera en las entrevistas así. Es el café que me pone de buen humor. Tiene unas gotitas de suero de la verdad. Yodro, la iniciativa que mandó el gobernador, si no se alcanza el 42% en una votación, un candidato no llega al 42%, gobierno de coalición. Y si en 30 días no se forma el gobierno de coalición, segunda vuelta. ¿Cómo abordamos el tema? ¿De dónde sale que 42%? ¿Por qué no 48 sí. o 39? Sí, 40. ¿Por qué no de entrada la segunda vuelta y ya? Que muchos países lo tienen. Sí. Yo he visto países que se van a segunda vuelta sin mayor conflicto. En cambio he visto países que se quedan atorados formando un gobierno de coalición. España estuvo un año sin gobierno prácticamente. ¿No es mejor irnos a segunda vuelta directo y hasta más barato? Mira, a ver, déjame hacer algunas consideraciones. Primera, déjame decir una obviedad, pero que es la base de toda esta discusión. Los procesos electorales cada vez son más competidos, cada vez las elecciones de tercios se han ido pulverizando, ¿no? Y de repente, por quienes triunfan por la presidencia de la República o por una gobernatura, andan en el mejor de los casos en 30 puntos, 30 y tantos, y el otro cerquita con 6.7 de diferencia, y los otros con 10 total, y se pulveriza la elección. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Y que además es un hecho y un fenómeno real que ocurre en nuestro país a raíz de la alternancia democrática del 2000 y de la reforma anterior política nacional del 99, con el presidente Zedillo. Pues que lejos de haber coordinación, lejos de mejorar y fortalecer la gobernabilidad democrática, dejen ponerle el adjetivo, y lejos de encontrar caminos y soluciones que hagan que los gobiernos sean eficaces en la ejecución de sus políticas públicas y sus promesas, está pasando lo contrario. Gobiernos divididos, confrontados, en conos sociales, difícil sacar reformas constitucionales de fondo, más difícil implementarlas porque pues ya están, pero a ver quién las implementan, no les gusta la implementación, en fin, se atraviesan los tiempos de coyuntura electoral, etcétera. Bueno, ¿cómo resuelves eso? Pues lo resuelves dándole legitimidad, más legitimidad, digamos, legitimidad política a quien gana una elección. Una forma de darle legitimidad política es la que tú dices, la aplica en otros países, ¿no? Colombia, yo fui observador electoral en Colombia cuando la elección del presidente Santos, me tocó ir como observador electoral internacional y me tocó ver cómo estaba la elección, cómo gana Santos con el 49.% con Antas Mocos, ¿te acuerdas aquel alcalde famoso? Sí, el alcalde de Bogotá. De Medellín. O de Medellín. De Medellín. Sí, transformó el fantástico. Y Antas Mocos saca 40 y tantos. Sí. Se van a segunda vuelta y en la segunda vuelta el presidente Santos logra el 43, 44, 50, más de 51 y listo, ¿no? Ya está. Pero su sistema político electoral está diseñado así, lo cual no quiere decir que todos los países del mundo democrático tengan ese sistema. Estados Unidos no lo tiene, por ejemplo. ¿Sí? Estados Unidos ya es hasta surrealista, ¿no? Hablando de referencias, Hillary tiene 2 millones de votos más que Trump, pero modelo. Gana Trump por votos del colegio electoral. Es otro modelo electoral. Bueno, entonces, a ver, ¿qué hacemos? Nosotros, segundo tema, nosotros tenemos un sistema electoral federal construido, que es, los estados lo replican, construido a partir de una eje que es las mayorías relativas. Como decía López Portillo, yo gano si mi abuelita vota por mí y ese voto hace la diferencia. Punto. El mejor ejemplo de ello, el presidente Calderón ganó por 0.53, o sea, menos de la mitad de un punto. No es que el sistema electoral eso dice. Sí. Bueno, ¿qué ha ocurrido a raíz de ese que es el caso extremo?
Y también tenemos los casos extremos de cuando el PRI en Puebla y en el país ganaba por 70, 80%. López Portillo ganó sin rivales. Ni su propio corazón, como 92%. Bueno, eso no funciona. Bueno, por eso no funciona. Entonces, a ver, en México está la disfunción hace muchos años. Por eso cada vez que pasan las elecciones hay una nueva reforma. Que si los medios, que si la equidad, que si la libertad, que si el recurso, ¿no? Bueno, que si la organización. Ahora la discusión es, bueno, ¿cómo hacemos, cómo mejoramos la legitimidad de la gobernabilidad democrática? Y la discusión es, bueno, gobiernos de coalición y segunda vuelta, que no necesariamente son contradictorios. Segunda vuelta de entrada, no, porque el sistema no está diseñado para segunda vuelta. Tendría que decir lo que dice la Constitución de Colombia: ganará la elección quien obtenga el 50+1, lo cual significa transformar todo el sistema, todo el andamiaje jurídico electoral del país, que es una faena, ¿eh? Lo único que no se puede hacer es una faena que nadie está dispuesto a hacer en este momento. Pero esto también implica transformaciones, ¿no? El que sea abajo de 42, un gobierno de coalición. Ahí te va. ¿Y qué entendemos por eso? Va. ¿Qué cosa es un gobierno de coalición? Es construir mayorías en alianzas en función de los resultados electorales a partir de una base legal que existe en la Constitución General de la República, en el artículo 29, que establece las facultades del presidente, que dice, es una reforma del 2014, por cierto, que dice que en cualquier momento el presidente cuando quiera, y la Constitución local también establece. Se hizo la réplica local y dice lo mismo, exactamente lo mismo, que en cualquier momento el gobernador del estado o gobernadora del estado podrá formar un gobierno de coalición. Bueno, tienes una base jurídica. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo? Dos temas en esta lógica de buscar la gobernabilidad, el diálogo, los acuerdos. Uno, pues reglamentar el gobierno de coalición en Puebla, como una iniciativa única en el país. ¿Cómo lo reglamentas? Pues le pones umbrales, es decir, para que tú seas electo gobernador o gobernadora de un estado, en este caso de Puebla, tienes que tener 42% de la votación, o más, por supuesto. O, son dos condicionantes, o tener un diferencial de 5 puntos en relación al segundo lugar. ¿Por qué estos umbrales? 42%, porque nadie discute que 42% hoy, en la realidad democrática del país y de Puebla, es re difícil obtener. Y quien obtiene un 42% tiene una enorme legitimidad política. No está discusión. Okay. Pero además de que no está discusión, rompes tercios. Ya no hay, ya no va a haber tercias. Es 42, solo tendrá 30 en el mejor de los casos y los demás ya chiquitos, ¿no? Y tercero, si tú sacas 42, tu partido o los partidos que van contigo en tu elección tendrán una votación parecida en el Congreso. Es muy difícil que haya un voto diferenciado abismal. Ajá. Y eso, más la cláusula de gobernabilidad, más los pobres, te va a llevar arriba del 51. Esa es la razón. Política electoral. ¿Cuál es la razón del 5%? En la ley electoral federal y local hay un fenómeno que se llama determinancia. Es decir, la determinancia para anular una elección es que si tú te excedes en gastos de campaña, si el gobernador en turno fue con un autobús y con todos sus colaboradores a votar, en Colima, ¿no? Si el sacerdote, el obispo, da un discurso y dice voten por fulano o no voten por sultano, que son cosas muy difíciles de medir en cuánto impacta. Si es menor a 5%, es motivo de nulidad de elección. Ya pasó en Colima, el ejemplo más reciente es Colima. Entonces, esa es la razón del 5%. Si ganas con un diferencial mayor al 5%, ya no se da ese fenómeno de determinancia. Entonces, te pongo el escenario. Sacas 42% más, no te ves obligado políticamente a ser gobierno de coalición y menos ir a segunda vuelta. Podrás en cualquier momento ser gobierno de coalición, si te conviene. Si sacas menos de 42%, te ves obligado políticamente a ser gobierno de coalición. Es decir, programa común, agenda legislativa común y ratificación de gabinete por el Congreso. Si no lo logras en 30 horas, te vas a... Tienes la amenaza de segunda vuelta. ¿Sabes cuándo va a ocurrir eso? Nunca. Tú ganaste con 41, te vas a la segunda vuelta porque tú eres loco, mano, negocias y te pones de acuerdo, pues, listo, ¿no? ¿Cuál es la segunda consideración? ¿Qué pasa si tú sacas 41, pero tu principal oponente de segundo lugar saca 30? Sí. Pero si saca 39,
te vas, te obligas a hacer gobierno de coalición y si no lo logras te vas a segunda vuelta. ¿Ok? Ese es el tema. Así, por eso los umbrales, y yo creo que queda muy bien porque sí te obliga a hacer un ejercicio de diálogo, de una agenda común, de una agenda legislativa común y de ponerse de acuerdo para ver quiénes son las mejores y los mejores que te acompañan en un gabinete que tendrá que ser ratificado por el Congreso. ¿Esto se ha ensayado en algún lugar del mundo exactamente así? No, esta es una... Porque hace rato decíamos, ¿por qué no llamar en el Congreso, que los diputados llamen a politólogos? Tenemos excelentes universidades. Sí. Digo, nadie es Muñoz Ledo, porque sí se sabe, qué bárbaro. Y te dice, ¿tú sabes cómo se hace el Parlamento en Botswana? No. Sí. ¡Uy, no! ¡Qué bárbaro! Brillante. No, yo creo que es parte de la contribución política del gobernador Moreno Valle, un debate nacional que es fundamental. Yo creo que es un tema fundamental. Habrá quienes estén de acuerdo, habrá quienes les vean, como ya lo están diciendo, visos de inconstitucionalidad al tema de segunda vuelta, habrá quienes acusen que esto es una estrategia política para quedarse con el poder, en fin. Para eso son las discusiones. Para eso son los debates. Cuando se oculta y no se discute. Pongan en la mesa sus argumentos. Nosotros creemos, el gobierno moreno cree y piensa que es fundamental mejorar la gobernabilidad, que es fundamental el diálogo, que es fundamental construir acuerdos y que es central ir todos unidos en un esfuerzo por un Estado como Puebla. Diodoro Carrasco, ¿con qué cerramos la plática? ¿Qué quieres decir que yo no te haya preguntado, el secretario general de Gobierno? Pues mira, nada en particular. Tenemos una agenda ahora de trabajo muy intensa. Tenemos, como sabes y como lo has visto, como prioridad en esta tarea gubernamental de cara al cierre de una administración muy exitosa como ha sido la de Rafael Moreno Valle, pues el tema de la seguridad pública, el tema de la participación de la sociedad, el tema de la atención a temas de carácter federal que pasan por que cortan el territorio poblano, como es el caso del que comentamos del tema de ductos. Básicamente en eso estamos enfocados, además de la agenda cotidiana normal, que significa una área de gobierno, un gobierno tan dinámico, tan veloz, tan ejecutor de acciones y resultados, como es el gobierno de Rafael Moreno Valle. Te tengo una sorpresa que sé que te va a gustar. Disco nuevo y concierto de Sabina a mediados del año que viene. El otro día platicando con el secretario general de Gobierno, es uno de tus chanocs, ¿no? No, hombre, llevaba falda negra y minifalda cuadros y bufanda azul, buenísimas. No, hombre, soy déjame decirlo en estos términos, soy fan de Serrat. Sí. Y de Sabina. Serrat, Sabina y Aute son... Y si van los dos juntos, mejor. Dos pájaros de un tiro. Diodoro, muchas gracias por venir. Muchas gracias sé de tus tiempos, pero gracias por todo el tiempo que nos diste. Gracias por la plática y gracias por el café espléndido. Bueno, y muchas te aviso de Sabina. Oye, felicidades por tu programa, me encanta un libro libre. Ah, pues, no, te voy a mandar. Órale. No, yo te voy a mandar, no me des tú a mí, yo te voy a mandar unos libros que seguramente les van a gustar a tu auditorio. Regala uno, como quieras. Este que está aquí, que me parece interesantísimo. ¿Sabes qué pasa? Que luego me los quiero llevar, pero ya tengo tanto que leer en mi casa que está en chino seguirme llevando de aquí. ¿Quieres que lo regale? Me parece, tú propon, si lo quieres por Twitter, si quieres regalarlo por teléfono, me parece interesantísimo. O si lo quieres leer tú y luego traerlo, como quieras, No, pues mira, ese sí me lo llevo. Oye, los Kennedy. Es la historia de los Kennedy. Escrito por el gran, espléndido y longevo senador Edward Kennedy. Fantástico. Entonces, para un chavo. Bueno, para un Robinson chavo. Crusoe, pues, oye. A ver, bueno, está Daniel Defoe, Robinson Crusoe, la novela de Robinson Crusoe. Quien llame, ¿no? Quien llame. Órale. Ya dijo. El primero que llame aquí al programa de Fernando Canales se lleva Robinson Crusoe de Defoe. 48-20-5, ya están llamando. Llévate el de los Kennedy, cuando lo acabes nos lo mandas y rola, le pones abajo Diodoro Carrasco, hoy que se sepa que lo leíste. Hoy te mando algunos. Ya está. Secretario, muchas gracias. Pausota que se la debemos desde hace rato y regresamos con cita y lo demás.